Y ahora, porque claro, en la preparación matrimonial, en la catequesis prematrimonial, el tema de la sexualidad y la paternidad responsable es un tema considerado delicado para muchos, especialmente para nuestra cultura actual. Entonces vamos a hacer un poco como que una exploración de este tema, de los encuentros que tiene el libro, porque creo que ya sabemos muchos que están presentes, incluso tienen ya una definición de uso del libro, ya están utilizando, algunos ya utilizan a más tiempo, y así ustedes van a tener un refuerzo, una ayuda práctica, y también a los que no empezaron a utilizar el libro o utilizan otro porque les gusta más, también van a tener un momento interesante y bueno para profundizar o revisar puntos de la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad que son fundamentales para presentar a las parejas que están buscando el sacramento del matrimonio. Voy a compartir mi pantalla para seguir la clase. Bueno, miramos en la primera formación que tuvimos en enero, como que los documentos de la Iglesia son claros y se debe trabajar los temas de sexualidad y paternidad responsable. No son cosas que se puede como que olvidar o evitar, ¿cierto? Porque son temas necesarios en los días actuales. Entonces, profundizando los encuentros 9 y 10 del libro Matrimonio y Encuentros de Preparación, el 9 trata de la sexualidad y el 10 de los hijos. El itinerario de los encuentros, entonces las parejas van a buscar la parroquia, hacen la inscripción, cuando simplemente el libro, claro, reciben un ejemplar del libro y van a participar en 12 encuentros, cada encuentro con un tema, y va a empezar por los temas amor conyugal, conocimiento, diálogo y amistad, la armonía matrimonial, los sacramentos, aquí una revisión de 6 sacramentos para el encuentro siguiente, encuentro 4 habla del sacramento del matrimonio más profundizadamente, el encuentro 5, derecho canónico del matrimonio, después celebración, el 7, es muy bello, vivir la fe en la vida familiar. El 8 se habla del matrimonio y la administración del hogar. Muchas veces se habla que esto también es un tema sencillo, delicado, porque se habla de cuestiones económicas y a muchas parejas les toca muy delicado este tema, lamentablemente, porque ya estaban pensando en cada persona tener su cuenta, a veces como se habla todo sobre esto, se hace con la división de cuentas, una cosa que no es exactamente una vida de una sola carne, y cada persona con sus cuestiones económicas separadas en el matrimonio no es la idea que se espera. Y así, después de tantos encuentros, el encuentro 9 habla de la sexualidad y el 10 de la paternidad responsable. No tiene este nombre llamado Los hijos, los frutos más bellos del matrimonio, ya para añadir una mirada muy positiva de la apertura a la vida y tener hijos. Claro, se habla de paternidad responsable, es el tema del encuentro. Y después del encuentro 11 en métodos naturales. Y hoy no vamos a entrar en detalles sobre los métodos naturales porque tomaría mucho tiempo. La idea inicial, yo pensé a trabajar los 3 temas, pero para un encuentro son muchos contenidos y vamos a profundizar más el 9 y 10 en otra formación que podemos manejar después, los próximos meses, próximas semanas o meses. Vamos a trabajar los métodos naturales solamente para profundizarnos. Mira que es muy interesante y les presento este índice del libro y la secuencia de los encuentros porque el tema de la sexualidad, que tiene como que un tabú, solo van a tratar después de 8 encuentros. Esto es muy estratégico porque se tiene ya una amistad, se tiene una buena relación entre todas las parejas, y esto es muy estratégico para la apertura de corazón y también para que todos puedan hablar sin miedo. Claro que hay siempre cosas íntimas, cosas muy particulares que pueden no querer hablar, pero se va a avanzar muchísimo. Porque si imaginamos que empezamos en el encuentro 2 o 3
con la sexualidad, entonces no tendría la misma capacidad de profundizarnos y de acercarnos de las cuestiones más delicadas. El encuentro, entonces, que vamos a enfocar son estos dos. Bueno, el encuentro 9 empieza así, como todos, está listo para aplicación, empieza con la oración inicial, hay un momento de dialogar, después del encuentro 2, hay siempre el momento del diálogo ya en el inicio, porque se hace una revisión del último tema, del tema anterior. Entonces, ya se habla qué fue lo que más le llamó la atención. Entonces, se habla de la administración del hogar, 5 minutos de revisión, y para adelante, hablando de matrimonio coordinador, empieza con haciendo la lectura de este párrafo inicial para ya introducir el tema. La sexualidad matrimonial es uno de los temas que muchos novios jamás imaginaron escuchar en una formación de la iglesia. ¿Por qué? A fin de cuentas, todos hablan de sexo, los medios de comunicaciones, las escuelas, el gobierno, los colegas. Entonces, ya una reflexión importante que sí se habla mucho en la cultura actual de la sexualidad, el sexo, pero no se habla en la mirada de la iglesia. Esto es ya una razón muy clara del por qué debemos trabajar este tema, porque las parejas ya estudiaron este tema, pero no por fuentes católicas, por fuentes que a veces están en oposición a la moral, a la doctrina de la Iglesia Católica, la perspectiva cristiana. Entonces, es muy importante dedicar tiempo en este tema. Así, yo voy a comentar a lo largo de las próximas pantallas puntos, afirmaciones importantes que se encuentran en el libro, en este encuentro, para que se pueda reflexionar un poquito y también ya conocer sí, los puntos que podrían quedar las personas con más dudas, miedos de hablar de la situación. Bueno, ya en la primera página, se habla en la página 133, una cita de Papa Francisco que enseña que la sexualidad, el sexo son un don de Dios, nada de tabús. Es interesante ver cómo la sexualidad es el punto más bello de la creación y el sentido de que el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. La sexualidad es la más atacada por la mundanidad y el espíritu del mal. Esto es una afirmación fuerte de Papa Francisco. Podemos decir que es una afirmación que se debe aclarar para todos. Sexualidad y el sexo son don de Dios. Aunque se puede, claro, vivir de una manera que no es buena, que no es sana y no es santa. Se puede pecar con la sexualidad, pero no es una cosa intrínsecamente mala. Es una cosa buena creada por Dios. Incluso el placer sexual también fue creado por Dios, fue deseado por Dios, pero debe ser ordenado. Esto que se debe enseñar en estos puntos. Y así ordenado va a vivir como parte de su camino de santificación personal y matrimonial. Otra afirmación, la página siguiente del libro, y las parejas van a leer juntamente todos, es que el acto sexual es solo para tener hijos. Entonces la pregunta se hace la provocación y sí, claro, se presenta la respuesta por la doctrina de la iglesia. Claro que no. O sea, el sexo no es únicamente para tener hijos. La iglesia no afirma esto y el acto sexual tiene el doble objetivo, denominado unitivo y procreativo. El catecismo nos enseña que la unión de los esposos, por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los cónyuges y la tradición de la vida. Entonces, una de las parejas va a leer esto, después todos pueden también, hay otras afirmaciones complementarias y allí van a tener el momento también de un compartir, un diálogo sobre esto. Un otro párrafo, dejando claro también este punto de que la unión completa de cuerpo y alma, el sexo es una unión completa de cuerpo y alma como una comunión espiritual. No solo, no podemos reducir a una unión carnal. Entonces, aquí con dos párrafos del libro, como reproduciendo dos puntos del libro,
explica que por unitivo entendemos aquello que aproxima y que une a la pareja, no solo la unión física, porque entonces solo sería un contacto carnal, sino una unión completa de cuerpo y alma con una comunión espiritual. Vean qué hermosa afirmación del catecismo. Y así todos hacen la lectura juntamente. Si ustedes quieren leer, no en alta voz, porque está con el micrófono cerrado también, y hay el retraso en línea, entonces puedo, si puede hacer este ejercicio. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de la comunión espiritual. Entonces, es un signo de la garantía y una garantía de la comunión espiritual que se tiene que generar y mantener entre varón y mujer. No puede ser reducido. Esto es un gran error de los días actuales de nuestra cultura, que es el reduccionismo. Reducir el sexo a una cosa carnal y solo tiene el objetivo de búsqueda del placer. Podemos decir, dos puntos del reduccionismo. Se reduce a la búsqueda del placer sin el doble significado, el doble objetivo, procreativo y unitivo, y también se reduce a unión de carne y no una unión de vida, de alma y espíritu. Otras afirmaciones, la página siguiente, la intimidad corporal atestigua la comunión espiritual. Espiritualmente, la intimidad no es más que satisfacción física, algo típico de paganos o incluso de animales irracionales que actúan solo por instinto. Entonces, la intimidad no es más, eh, se tiene mucho este error de pensar que tenemos solo una intimidad carnal. Y así explica que por unitivo entendemos aquí, bueno, aquí está la misma cita de la parte anterior. Otra afirmación, que el cónyuge deben dialogar abiertamente. El diálogo sobre la sexualidad también es un punto muy importante. Encontramos incluso parejas ya casadas que tienen su vida sexual, pero no hablan de ella. No hablan de la vida sexual o hablan muy poco, y a veces hay problemas incluso para parejas ya con muchos años de vida matrimonial porque no hay diálogo. Y claro, a los que están buscando el sacramento de los matrimonios se debe aclarar entonces para que no queden en este error desde el inicio. La vida íntima es un aspecto muy importante de la vida matrimonial de una manera general. Es tan importante que las parejas que no comprenden el lugar de la sexualidad del matrimonio puede pasar por graves crisis. Por eso los cónyuges deben dialogar abiertamente sobre este tema, adaptándose uno al otro progresivamente y buscando la armonía sexual. Aquí podríamos hacer una meditación en este párrafo porque hay mucho que pensar, mucho que decir por cada parte. Bueno, la intimidad es un aspecto muy importante de la vida matrimonial. De hecho, si hay como que descompasos, si no están en el mismo ritmo, en la misma mirada, si no tienen el varón y la mujer la misma perspectiva y no comprende el significado de la vida sexual, si uno de ellos no comprende la misma forma que el otro, ya se puede tener un problema. Los dos deben comprender que es parte de esta unión, una sola carne, una sola existencia, una vida compartida por completo y tiene el doble significado de unión y procreación como posible desfecho, posible resultado de la unión. Y así, claro, hay casos en todos los extremos, son muy frecuentes. Las parejas que tienen poca intimidad, no muy frecuente, y esto resulta en un sufrimiento a uno o a los, en general a uno de la pareja, y también los casos que hay una exigencia, una solicitación de una intimidad también que no es en la frecuencia que el otro espera, porque hay el extremo de la otra parte.
Y así, eso sería un ejemplo claro. Hay muchas otras situaciones, pero sin el diálogo abierto y una mirada de adaptarse uno al otro, como está diciendo en el libro, adaptándose uno al otro progresivamente y buscando una armonía, no se vaya a tener un casamiento, un matrimonio sano, porque a veces también se tiene una cosa que es una inquietud de la parte del varón o de la mujer, y a veces no hablan, no dialogan, o incluso cuando dialoga es como una cobranza, una petición que no es sensible, que no es paciente, que no tiene virtud, pero tiene una solicitación como si fuera una, una persona que reclama por sus derechos o cosas así. Se tiene que buscar el entendimiento, las dificultades del otro, a veces hay traumas, a veces hay heridas que se lleva en el íntimo de la persona, de la otra persona. Entonces se debe dialogar y adaptarse progresivamente en, en este tema de la sexualidad para que tenga una buena vida matrimonial completa. Y bueno, otra afirmación muy interesante es que la pareja debe estar abierta a comprometer y vivir la sexualidad conyugal como una dádiva, un don, pero también un compromiso. El encuentro ya empieza diciendo esto, que la sexualidad es un don, pero en este momento añade este otro punto. Es un don, pero también un compromiso. En estos dos párrafos se habla como que como católicos debemos tener claro que la relación sexual es algo exclusivo de la pareja unida en matrimonio. Por eso se denomina también acto conyugal. Después todos van a leer. A veces parece que eso ya no vale, que todo el mundo tiene relaciones sexuales antes del matrimonio y que ya no es pecado. Pero en la verdad, claro que es pecado. Se tiene que aclarar esto. Muchas veces ustedes, porque es la realidad de la mayor parte de los países, ustedes están haciendo la catequesis matrimonial para que 70% de las parejas que están allí en la preparación ya viven juntas, ya tienen vida sexual, ya tienen intimidad y van a encontrarse una nueva vez. Porque, por cierto, ya saben, ya lo saben que es pecado, pero viven el pecado. Y entonces van a recordar ellos de esto. Y a veces toca mucho este punto, algunos catequistas, coordinadores, pastorales que encuentran esta afirmación en el libro y hay la tentación de decir, bueno, creo que va a quedar mal hablar así de una forma tan directa, pero no se puede omitirse. Y claro, esa doctrina milenaria de la iglesia no va a cambiar. Y el libro tiene una didáctica, una pedagogía muy inspirada por el Espíritu Santo. Y en el punto que llega este libro, a esta afirmación, hay otras afirmaciones que no voy a compartir todas. Ustedes que tienen el libro pueden en la página 138, 139 revisar estos puntos. Ustedes van a comprender que es las parejas ya están preparadas, están listas para encontrarse con estas afirmaciones. Y los resultados que tenemos, lamentablemente no tengo estadísticas para mostrarles. Me, voy a hacer una inversión de tiempo y esfuerzos para buscar, en la búsqueda de una estadística. Pero sabemos por observación, experiencia, que mitad o a veces 70% de las parejas en la catequesis matrimonial, aunque ya viven juntas, ya tienen hijos, a veces a ti mismo ya tiene nietos, tiene vida sexual, y cuando llegan a este encuentro, porque ya es el encuentro 9, ya tiene una buena formación, están teniendo un encuentro con Cristo, ya muy antes de este encuentro, muchos por su cuenta deciden por quitar las relaciones sexuales hasta el día de la boda. Ya estoy como que acostumbrado a escuchar estos testimonios.
Ayer incluso yo estaba hablando, hice como que una entrevista con un varón que se casó eh, contrayó el matrimonio hace pocos meses y pasó por los encuentros. Entonces le hablé con él y le pregunté, porque estaba revisando estos temas para presentarles y pregunté, bueno, ¿qué le llamó la atención en este encuentro 9 cuando pasó por esta experiencia? Y él compartió exactamente que sí, muchas parejas llegaron a este encuentro y ya vivían juntos y decidieron por quitar las relaciones por el tiempo hasta la fecha de la boda, porque a veces también no son muchos meses y es más tranquilo lo que vivir desde el inicio del noviazgo, la castidad. Y también aquellos que tienen más tiempo hasta la fecha de la boda pueden perfectamente vivir así, porque la castidad es una virtud siempre actual, aún en los días de hoy. Y el porcentaje, la proporción de parejas que deciden hacer esto es muy grande, es increíble. Yo hice una grabación de algunos testimonios, eh, invitamos 4 parejas, no sabíamos que las parejas nos presentarían, solo empezamos a hacer la grabación y escucharles, con la única petición de que hable de la experiencia de la catequesis matrimonial con el libro. Y de las 4 que grabamos, los videos, 3, manera espontánea, hablaron que cuando llegaron al encuentro de la sexualidad, comprendieron, ya estaban, claro, muy preparados, porque es un proceso que tiene muchos encuentros, el encuentro de los sacramentos anteriores, los encuentros de vivir la fe en la vida, ya estaban teniendo encuentros con Cristo, en momentos de oración, en momentos de estudio, y llegó a este encuentro, después del encuentro, no en el momento del encuentro de la iglesia, pero en su casa, aunque ya vivían juntos, los 3 vivían juntos, ¿verdad? Los 4 vivían juntos y los 3 que, por cierto, vivían juntos, aunque ya tenían una vida de una cierta forma matrimonial, siendo años ya, decidieron quitar las relaciones sexuales hasta el día de la boda. Una cosa espontánea, no es solo se habla la doctrina de la iglesia, y las personas naturalmente, si dejanse tocar por el Espíritu Santo, pueden decidir esto. Y los que no deciden, incluso no sabemos por qué, es una cosa muy de la intimidad de la pareja y muchas veces no van a comentar. No quiérense con miedo de tocar en estos puntos porque la verdad es una cosa que lleva más tiempo el ser humano y a todos los seres humanos hay una fome, un deseo de escuchar la verdad. Una otra afirmación en la página siguiente es un lenguaje, habla que la vida sexual, el sexo, es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio con su sagrado y inviolable valor. Esto es una cita de Amoris Laetitia. En 2 párrafos se hace la evolución de este tema, que se habla que no puede ser que lo que motive a una pareja a casarse sea solo el deseo de la unión sexual. El principal motivo del matrimonio no puede ser gozar de una vida íntima libre del peso de la fornicación. Ya hemos visto que la finalidad de la unión matrimonial busca algo mucho mayor. Esta frase, este párrafo es muy importante porque ya también aclara el punto de la mirada de la doctrina de la iglesia y de una cosa humana también muy clara, que no se puede buscar casarse solo por el deseo de la unión sexual. Y hay casos que parece que están más centrados en este objetivo. Y este es un riesgo muy grande, porque después de un tiempo va a quedarse en crisis este matrimonio y pueden tener en medio de ellos los hijos, muchas cosas involucradas, y así va a tener las familias heridas. Entonces aquí estamos en búsqueda de proporcionar a ellos la madurez de vida y de su relación para que no se quede reducida
a la unión carnal. Y el siguiente párrafo, el otro lector va a leer, Papa Francisco nos enseña, la sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio con su sagrado e inviolable valor. Esto también se podría hablar mucho y claro, hay los momentos de diálogo entre cada conjunto de párrafos que ustedes van a poder reflexionar algunas cosas así, como que cada persona tiene un valor sagrado e inviolable, violable, y se debe tomar en serio. Esto es algo que falta mucho en parejas de novios y también en parejas casadas, que parece que objetifican la otra persona, utilizan como objeto por la búsqueda de placer egoísta y no toman en serio sus sentimientos, su psicología, su valor sagrado como un cuerpo creado a imagen de Dios y así piensan que todo es válido, todo vale en el aspecto de la sexualidad, reproduciendo a veces incluso cosas que ya eran en videos pornográficos y cosas que no deberían consumir y además de consumirlos, que ya es pecado, también intentan llevar esta pornografía, esta erotización a la vida matrimonial y se quedan generando más heridas. Muchas veces es el varón contra la mujer en estos casos, pero también se puede pasar hoy en día lo contrario y no es el significado correcto de la sexualidad. La sexualidad es una unión de una sola carne, una sola existencia, como un acto propio del matrimonio, el sacramento del matrimonio, que ellos están en búsqueda, desean el contraer el matrimonio. Entonces, incluso es algo que se puede decir que deberían respetar más el respeto por, por una cosa que es exclusiva del matrimonio, que es la sexualidad, el acto sexual, el acto conyugal. Si están en el camino para el matrimonio, están en el noviazgo, están en el compromiso y desean contraer el matrimonio, deben saber y recordar y refletir que el acto conyugal es propio y exclusivo del matrimonio. ¿Cómo puede usted decir que me gusta mucho tener el sacramento del matrimonio, contraer el sacramento? Pero está usted haciendo un pecado contra el sacramento del matrimonio, que es desear y tener un acto exclusivo del matrimonio. Entonces, mira cómo es una contradicción muy clara. Y las personas no gustan vivir en contradicción. Por eso les digo que puede parecer un poco duro a veces darle algunos puntos de la castidad, pero se debe tener en cuenta que las personas desean la verdad y van a recibir, especialmente cuando se tiene una pedagogía, una metodología como esta, y ya están muy preparados en términos espirituales, en términos catequéticos. Entonces, se va a avanzar muy bien. Bueno, después de estas afirmaciones, como catequistas, a ustedes les digo que, claro, muy importante reforzar que deben hacer siempre las tareas que se tienen, actividades en parejas que van a hacer después del encuentro, porque hay actividades muy prácticas, agradables, que sí, aquí son 3 páginas del libro al final del encuentro. Y estas actividades hay reflexiones muy importantes que cada pareja va a hacer en su intimidad, en su momento después del encuentro, otro día, y esto va a generar grandes frutos, ¿cierto? Y hay el texto complementario, que es una de las actividades que también habla cómo vivir la sexualidad sin culpa, porque está diciendo, tiene los extremos. Algunos viven la sexualidad como en las películas adultas, las películas pornográficas, eróticas, que no se debería consumir porque es pecado consumir, y también porque deshumaniza el hombre y la mujer. Y a veces entonces se vive como que una erotización de la sexualidad matrimonial. Esto también es una desorden. Y el otro extremo, hay las personas que, porque son católicas o cristianas, viven con culpa, como si
estuviera haciendo alguna cosa que no puede ser, que Dios no puede ver, que Dios eh, tolera, no desea, ¿entiendes? Entonces sí tiene que tener el equilibrio, la armonía. La sexualidad dentro del matrimonio es deseable por los ojos de Dios, es plan de Dios. Y cuando entendemos esta dinámica, vamos a tener una vida feliz, agradable, sana y santa de la sexualidad matrimonial. Bueno, el encuentro de la sexualidad creo que son los primeros puntos, los puntos principales. Yo podría añadir que, claro, un estudio más profundizado se puede hacer de la teología del cuerpo, cosas así, se puede profundizar muchísimo este tema. Así que es por esto que el Papa Juan Pablo II escribió tantas catequesis de la teología del cuerpo, pero sí serían más reflexiones teológicas o antropológicas y tienen ya que dedicarse a una profundización. Pero el libro es completamente en armonía con las catequesis de teología del cuerpo, pero no, incluso no hace citas de la teología del cuerpo, muchas veces creo que hay un punto otro, pero está en línea, está en armonía con la teología del cuerpo. En otra formación que tuvimos, incluso el autor André Parrera, en español fue la formación el año pasado, no sé si algunos estaban presentes, y esta formación, el autor hizo como que una relación de cada punto del libro con la teología del cuerpo, para que se vea, especialmente cuando hay personas que son estudiosas de la teología del cuerpo, que hay muchas catequesis de la teología del cuerpo que están dentro del encuentro, pero con otro lenguaje, que son cosas como que una pedagogía más práctica para que tengamos, porque la teología del cuerpo, a muchos, especialmente a las parejas que no tienen un camino en la iglesia ya más tiempo, puede sonar un poco técnica el lenguaje de la teología del cuerpo, porque el Papa San Juan Pablo II es un gran estudioso y habla como un gran teólogo y filósofo. Entonces, el libro Matrimonio, Encuentro y Preparación es una herramienta pastoral. Tiene que tener siempre este lenguaje que todos comprenden, que es profundizada, pero es sencilla. Después del encuentro 10, los hijos, los frutos más bellos del matrimonio. Mire que empieza con la oración, como todos los encuentros, el momento para el diálogo inicial, que es una revisión del encuentro anterior, que es bueno porque la sexualidad y la paternidad responsable están completamente relacionados. Entonces, ya van a poner en el tema de la sexualidad como una introducción que es muy interesante y se hace como que una continuación en este libro, en este encuentro 10. Y así la pareja aún va a introducir el tema, la hermosa función de la regulación sexual, la capacidad de procrear, generar vida, haciendo a la pareja cooperadora de Dios en el acto de la creación. Esa es la dimensión procreadora. Entonces, introduce el tema de una manera completamente basada en la Humanity y otros documentos de la Iglesia, que sí, nosotros como pareja somos cooperadoras de Dios, co-creadores con Dios en el acto de la generación de la vida. Esto es muy hermoso de reflexionar desde el inicio. Hay entonces afirmaciones importantes que podemos señalar, como el amor conyugal tiene naturalmente a ser fecundo. El amor tiene el objetivo y la característica de ser fecundo. La fecundidad también es signo de la salud y bendición de Dios. En el encuentro que nos estamos revisionando hoy, que es el encuentro del sacramento del matrimonio, creo. A ustedes que tienen el libro pueden revisar. Déjame ver, que voy a... Ya hablamos en el libro de que este es encuentro 10. En el encuentro del sacramento del matrimonio y encuentros anteriores hablamos que el matrimonio tiene las características de ser una entrega total, fiel, fecunda, libre. Los 4 características que están muy bien explicados en la Humanae Vitae del Papa Pablo VI, y entonces ya están también preparados para entender esta afirmación de una manera muy profunda. El amor conyugal
tiende naturalmente a ser fecundo. El amor conyugal tiene que ser como el amor de Cristo por su iglesia, ¿sí? Así es el esposo delante de su esposa, el varón para la mujer. Y Cristo se entregó libremente, no soy yo que, no soy los otros que quitan mi vida, soy yo que me entrego, más o menos así. Yo no sé exactamente las palabras de la traducción hispánica, porque tengo la costumbre de leer en portugués, no en español. Pero este es un pasaje del Evangelio. El Cristo dio su vida por nosotros. No fue un acto libre. Y Cristo fue hasta la cruz, hasta la muerte. Y por la muerte nos dio la vida eterna, la salvación. Por esto, la entrega de Jesús por nosotros fue una entrega libre, total, fiel hasta la muerte, hasta el último día, estará con nosotros hasta el último día. Y también fue fecunda, porque nos dio la vida eterna. Y si la alianza matrimonial debe ser como la entrega de Cristo por la iglesia, entonces tiene que ser fecunda. Esta es una reflexión que los novios van a llegar, van a ser conducidos a lo largo del libro, porque ya tuvieron las catequesis anteriores, y ahora se hace como que recordar estas características del acto conyugal como las características del amor de Cristo por la iglesia y amor del varón por la mujer del varón. Y se habla en este párrafo con la cita del catecismo que el amor conyugal tiene naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. Por eso la iglesia enseña que el acto matrimonial no en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida humana. Así, la paternidad responsable también no es paternidad reducida. En un párrafo, esto es una síntesis, claro, el párrafo habla así. Es muy común escuchar la expresión paternidad responsable, pero infelizmente algunos la usan refiriéndose a la fecundidad como un peso o dando énfasis casi exclusivo a la responsabilidad de proveer las necesidades materiales de los hijos. Y esto propicia una visión pesimista que en cierto modo desanima a los esposos a cumplir con generosidad uno de los compromisos que adquirieron en el altar. Aquí es el compromiso de acoger a los hijos que Dios les envía. Es un compromiso que van a decir expresamente en el altar. Y bueno, se habla también que hay razones justas, justificadas, que se puede tener para posponer, para espaciar los nacimientos, que habla en el catecismo de la iglesia, por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme la justa generosidad de una paternidad responsable. Entonces, aquí muy claro el catecismo y claro, hay otras explicaciones complementarias para que se puedan debatir, dialogar después sobre estas afirmaciones y ayudar a la pareja a comprender esta catequesis. Bueno, espaciar, está con un error, espaciar nacimientos no es determinar la cantidad. Espaciar implica también que hay un punto de partida, es decir, un primer hijo. Eso es muy importante decirnos y está también en el libro estas afirmaciones para hacer las parejas reflexionar, porque hoy en día vivimos una cultura antinatalista, una cultura antivida, una cultura anticonceptiva muy fuerte. Y no soy yo que estoy diciendo esto, son los datos, es la realidad de nuestras sociedades. Entonces debemos evitar en la iglesia términos como planificación familiar. El término planificación familiar, aunque esté presente en algunos programas de la iglesia, no es un término que encontramos en documentos del magisterio.
Planificación familiar, por otro lado, encontramos muchas veces en la industria del aborto, de la anticoncepción, ellos son grandes defensores de la planificación familiar que ya está entendida por muchos como significando reducir al máximo la cantidad de hijos, con la mentalidad anticonceptiva que el Papa Juan Pablo II denunció muchísimas veces. La Iglesia habla de la paternidad responsable y la primera responsabilidad es cumplir las promesas matrimoniales, que incluye acoger los hijos que Dios les envía. Entonces, paternidad responsable es el término que debemos utilizar, no planificación familiar. Y la responsabilidad no es solo con las cuestiones económicas, como pensando que los hijos son pesos, son problemas, pero recordando que el matrimonio tiene el objetivo de la santificación del otro, su cónyuge y sus hijos. Y entonces, recibir los hijos es parte de la vida matrimonial, dedicarse a la educación de los hijos, incluso con sacrificios que se tiene que hacer para tener una cantidad de hijos mayor que un hijo, mayor que dos, mayor que tres. Cuanto más hijos tenemos, más, muchas veces, es sinónimo de más sacrificios, que son sacrificios muchas veces equilibrados, buenos, no fáciles, no siempre tranquilos, pero con generosidad, con virtud de la fortaleza, de la paciencia, muchas virtudes que se tiene que tener, quedarse siempre buscando perfectamente posible, y es una parte de la vida, de la santidad que el varón y la mujer, la pareja, debe buscar. Bueno, se habla de las razones justas para espaciar los nacimientos. Esta es una cuestión siempre que se pregunta mucho. Bueno, entonces la iglesia nos autoriza espaciar nacimientos incluso por tiempo indeterminado, por tiempo indefinido, por motivo de razones justas para espaciar. ¿Cómo vamos? Si tengo yo una razón justa. Entonces la pregunta es natural y tenemos que ayudar a las parejas a reflexionar para que puedan elegir, puedan decidir de una manera sana y santa, recta, no por razones egoístas y todo más. Bueno, entonces hay reflexiones bellas, importantes sobre esto, como estos párrafos, que hablan que la cultura actual, alejada de la fe cristiana, promueve y no debemos tener hijos, o si los tenemos, que deben ser pocos. Seguro han escuchado comentarios en esta línea. Incluso a veces dentro de la iglesia se escucha esto. Muchas veces ya escuchamos, porque nosotros, mi esposo y yo, no tenemos muchos. Estamos en el cuarto hijo y el otro que trabaja con nosotros tiene 5 hijos. Bueno, los autores del libro tienen 8 hijos. Entonces, en general, después del segundo hijo, ya empezamos nosotros como matrimonio a escuchar a veces dentro de la iglesia. Bueno, después de este, ya va a cerrar la fábrica. Mira, que esto no es un comentario que se debería hacer una familia a una pareja. Primeramente porque es una cuestión completamente privada de su decisión y de su vida. Y peor aún, es más increíble que se escuche esto dentro de la iglesia que tiene una doctrina que no es de la anticoncepción. Pero son los tiempos actuales. No somos hijos de nuestro tiempo, vivimos en esta cultura, pero se debe tener en cuenta que hay una misión de cada uno de nosotros para actuar a veces contra la cultura, especialmente dentro de la iglesia, para que una cultura de mundanidad no entre en el momento en los territorios de la iglesia. Bueno, el párrafo siguiente habla que hay algunas justificaciones que están en la pauta de la lengua, en la punta de la lengua de muchos. El mundo es demasiado violento, no tengo tiempo para cuidar de niños, es mejor tener un solo hijo para educarlo bien. Los niños crecen y nos decepcionan. Educar niños da demasiado trabajo, no es posible divertirse y disfrutar la vida en pareja con niños pequeños. El mundo está sobrepoblado, no cabemos tantas personas, etcétera. Entonces, mira que
hay muchas razones mundanas de la mundanidad que pueden las parejas escuchar o incluso pensar. Ustedes van a recibir en la catequesis matrimonial parejas que escuchen hablar de sexo, de la sexualidad en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, y también hablar de paternidad responsable, planificación familiar, que es el término más mundano, la mundanidad, y ellos vienen muchas veces a los encuentros un poco con esta mentalidad. Por esto que ya estamos en el encuentro 10, la pareja ya pasó por un itinerario, un programa de formaciones, entonces ya está muy abierta a recibir estas enseñanzas, a reflexionar de una manera más profundizada y como que quitar estas comprensiones que son errores, que no son católicas, que no son cristianas, para cuestionarse en la cultura que recibieron a lo largo de su vida y encontrar el camino que es el camino de la verdad. Bueno, pero hay razones justificadas. ¿Qué razones son justificadas? Pueden ser muchas. Pueden ser restricciones de la salud física o psicológica. Puede ser la madurez emocional de la pareja, una situación económica o profesional grave. Pero tenga cuidado porque en la cultura actual todo parece motivo para no tener hijos. Entonces a veces, bueno, quiero cambiar por un coche, por un carro más nuevo y ya entonces no puedo tener más un hijo. No es a veces creo que no es una razón justificada para tener más cosas materiales, mejorar la vida por cuenta de mi estatus profesional. A veces ponemos como que sueños, ponemos proyectos personales que miden muchas veces mis propias deseos e intereses personales que no son virtuosos, que son egoístas a veces adelante de la generación, de la apertura, la generación de la vida y la apertura de la vida para un otro hijo. ¿Y cuál es el valor de una vida? ¿Cuánto vale un hijo más? Quizás en, la, en el final de la vida usted va a sentir la falta de un hijo porque decidió tener uno solo y a veces ya no están cercanos de ustedes. Hay muchas personas que después que pasa la vida sexual, la edad de la fecundidad, arrepiéntense porque no abrieronse a vida. Entonces, yo conozco muchos casos así. Entonces, es el momento de hacer a las parejas reflexionar en la cita del catecismo, que tenemos que verificar si las razones que que estamos pensando no es como resultado de un deseo egoísta. Y un criterio que siempre les digo que es interesante, si el espaciamiento de un nacimiento genera como que un dolor, un pesar, bueno, me gustaría tener otro hijo, pero no es posible por cuenta de esta situación. Entonces, es probable, si usted está usted, su esposo, están realmente lamentándose por que no pueden abrirse a vida o que tienen que espaciar por más un año, algún tiempo. Entonces, es señal de que ustedes desean hacer la voluntad de Dios y ser co-creadores con Dios. Y entonces es una razón probablemente justificada. Pero si la pareja decidió, bueno, ahora tenemos un problema económico y no podemos tener hijos, vamos a espaciar algunos años, muy bien. Entonces, probablemente es el egoísmo que está hablando en su corazón. Esto es un indicativo muy claro. Si el resultado de la decisión es, muy bien, podemos espaciar, mira qué bello. Entonces es porque probablemente está en la búsqueda de sus propios intereses egoístas. Y claro que se tiene que convertir el corazón también, porque a veces la pareja no tiene tantas preocupaciones con la vida cotidiana, la vida, las cosas del trabajo, las cosas materiales, que ya también no piensa mucho en hijos, en niños, y también no está como que con el gusto eh, calibrado para crear hijos, para estar en el mundo de la niñez. Y esto es parte del matrimonio. Se tiene que también pensar en esto. Bueno, un poquito de estas reflexiones.
Y aquí unas estadísticas del Banco Mundial sobre Latinoamérica y Caribe. Mira que la fecundidad en Latinoamérica y Caribe está muy mala. Esta es la comprobación que les presento. Creo que ya conocen estos datos, pero estamos con 1,8 hijos por pareja. Entonces va a morir, que todos van a morir, va a morir 2 personas y va a tener 1,8 personas. Y la población va reduciendo. El número para la cantidad para que se tenga una reposición de la poblacional es 2,1. Entonces ya estamos muy abajo, como los países europeos, como países desarrollados, que no tienen mucho de desarrollados en términos humanos, solo en términos económicos. Ellos, así como nosotros, están con este gran problema. Este es el resultado de la cultura de la anticoncepción, de la mentalidad de la anticoncepción. Por esto es un gran servicio, una gran necesidad de la iglesia, de todos, es hablar de la paternidad responsable, podría decir la paternidad y maternidad generosa, que es, creo, el término para hacer frente a esta cultura anticonceptiva. Las familias numerosas, que son una bendición de Dios a toda la iglesia, a toda la sociedad y a ellos mismos. Es el mínimo histórico que tenemos, 1,8 hijos en Latinoamérica, Caribe. Y bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, causas de acuerdo con el Banco Mundial son mayor acceso a anticonceptivos y aumento de la educación y participación laboral femenina. Estas son las causas que el Banco Mundial informa que sería la explicación de esta tasa de fecundidad tan baja. Pero les digo que quizás en verdad la causa es la falta de la catequesis y el conocimiento de la paternidad responsable. Es decir, la cultura antinatalista y anticonceptiva que está muy fuerte y debemos nosotros como iglesia explicar, catequizar, darles la información de la verdad, que es el plan de Dios para la familia, que no es una familia planificada con un hijo o 2 hijos, porque cuestiones económicas o si tiene que dar el mejor para los hijos. Claro que debemos dar el mejor, pero el mejor primero en términos espirituales, en términos espirituales y humanos, que es la transmisión de la fe, de la caridad, del amor a Dios. Después, un poquito, claro, de seguridad, de orientaciones también profesionales, para su vida y sociedad, claro, porque es parte la vida es una cosa integral. Pero si hay una jerarquía, si hay una causa, una prioridad, que es las cuestiones relacionadas con nuestra vocación a la santidad. Bueno, una tarea importante a todos que van a trabajar con matrimonios, incluso a todos los que son, todas las parejas, todos los matrimonios, aunque usted no tenga un trabajo pastoral muy activo, todos debemos conocer la Humanae Vitae, esta encíclica que fue publicada en 1968. El Papa Francisco, en la Amoris Laetitia, que hace 10 años de la su publicación hoy, habló que debemos redescubrir, recordar la Humanae Vitae, porque la Humanae Vitae de San Pablo VI es una encíclica muy fuerte, muy inspirada por Dios. Tiene un mensaje muy actual, aunque ya tenga 58 años de su publicación. La Humanae Vitae es muy importante. Señalé un punto de la Humanae Vitae que habla que esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Entonces, hay muchos puntos de la Humanae Vitae.
En Brasil, nosotros, como ya estamos a más tiempo, hace más tiempo, dando charlas, formaciones sobre este tema, en este año pasado, mi esposa y yo hicimos una formación de 3 días solamente sobre la humanidad. Después, a ustedes que están en el grupo de WhatsApp, creo que todos están, envíen sus comentarios si les gustaría tener una formación específicamente sobre la humanidad. Que si hay el interés de muchas personas, podemos hacer. La formación fue 3 días, tres conferencias como esta, cada una de 1 hora y 40 minutos, 1 hora y 30 minutos, muy completas. Y hicimos un recorrido por cada punto de la encíclica. Entonces, es casi una sustitución de la lectura completa. Si participas de los videos, va a tener todo más o menos 90% de los contenidos que están escritos en la encíclica y muchas otras cosas porque hablamos, claro, con comentarios, aplicaciones prácticas, cosas así. Pero todos pueden hacer la lectura porque está en el sitio de Santa Sede. Bueno, entonces, de una manera más general, los temas que ustedes deben profundizarse siempre. Y ahora se están implementando la catequesis matrimonial con este libro Matrimonio en Cuentos de Preparación y en la búsqueda de hacer un trabajo más fuerte en la formación de matrimonios. Estos son temas sencillos, temas delicados que se debe profundizar siempre que posible. Teología del cuerpo, si quieres directamente o puede ser indirectamente, la sexualidad conyugal, que hablamos hoy un poco, paternidad responsable, también hablamos, y claro, también los métodos naturales, que no hablamos hoy, pero vamos a tratar otros días, de la bioética, especialmente la bioética de la conyugalidad, que es la bioética que habla de la fecundación, la fertilidad, la fertilización in vitro, que se genera embriones humanos, que son vidas humanas, y se eliminan vidas humanas en este proceso de fecundación artificial. Entonces, no es algo que los católicos pueden utilizar, la fecundación in vitro. Las cuestiones también del aborto, el inicio de la vida, el manejo de la cuestión de los... Entonces, estas cuestiones de la anticoncepción, como también, como un todo, que es parte de la bioética de la conyugalidad, que también yo soy experto en bioética, tengo una maestría en bioética por la Fundación Jaume de Gil de España, y puedo también ofrecerles, si tienen interés, pueden comentarles después, incluso enviando mensajes privados por WhatsApp, que tienen interés, y así vamos escuchando de ustedes el interés, las cosas más urgentes para abordarnos y vamos conduciendo las próximas formaciones. Bueno, aquí, para finalizar, estas son las portadas de los 3 libros. El libro de preparación es como que el itinerario completo, listo, de 2 encuentros para la preparación matrimonial, y va a tener todos estos temas muy completos para aplicar, no necesitando que ustedes sean expertos en estos temas, solo van a conducir como catequistas matrimoniales, como parejas guías, matrimonios coordinadores, conducen la lectura compartida y los momentos de diálogo, y van a tener ustedes la formación junto con los novios que están buscando el sacramento. El libro Preguntas y Respuestas es un material de orientación a los coordinadores y sacerdotes. No es un material no es un libro para los novios, solo para quien trabaja en la iglesia, sirve la iglesia en estas labores de catequesis matrimonial. Y el libro Encuentros Postmatrimoniales o Encuentros Matrimoniales son 10 encuentros adicionales para parejas ya casadas. Esto se puede hacer de una manera independiente de esto, pero también como una continuación, ¿cierto? Además de esto, les agradezco y les dejo con este QR code, este código que pueden leer por su smartphone para después ya así hacer responder la encuesta que estamos haciendo para conocer mejor la realidad de ustedes en la catequesis matrimonial, en la preparación de parejas, sea casados o no, y así conocerles eso, incluso
datos que ya estamos en búsqueda para hacer nuestra reflexión también como profesores y pesquisadores de este tema. Será muy valioso compartir su experiencia con nosotros, que es una encuesta por un Google Forms que toma 2 minutos para poner los datos, son pocas preguntas y ya se puede conocerles mejor y quedarse siempre juntos en contacto en esta misión. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Quedamos a disposición.